En esta ocasión veremos cómo resolver una ecuación de primer grado, pero cuando en sus denominadores existen expresiones algebraicas. Estas expresiones algebraicas de los denominadores deben ser eliminadas en sí amplificando dicha ecuación. Generalmente el amplificador es el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿ya? Entonces ubicaremos los denominadores en este lugar, y donde podremos decir que los dos primeros pueden no ser factorizados, en este caso, mientras que el tercero sí es factorizable. Como no son factorizables, se anotan exactamente iguales, mientras que el tercero sí lo es. Y en esta ocasión se debe aplicar este producto notable, ¿no es cierto?, el cual establece que dos números A y B van a corresponder al producto de este elemento y a la suma de este elemento central. En este caso, el término central no existe, entonces se debe asumir que es 0. Entonces, deben existir dos números que sumados den 0, pero multiplicados deben dar menos 9. Estos números son el A y el B. Y además debe existir un término común que es W. Entonces, esto acá puede quedar de esta forma. W, que en este caso sería el término común, y los números que multiplicados dan menos 9 y sumados dan 0 son el más 3 y el menos 3, quedando de esa forma la factorización. Ahora, el mínimo común múltiplo van a ser todos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Es decir, ¿cuáles son los comunes y no comunes? Solamente W más 3 y W menos 3. Solamente esos son los factores comunes y no comunes. Una vez que ya se sabe cuál es el mínimo común múltiplo, que es este en sí será nuestro amplificador para esta ecuación. Entonces, nosotros amplificaremos por W más 3 y W menos 3 toda la ecuación, quedando amplificado en este lado y en este otro lado. En este lado quedaría de la siguiente forma: nuestro mínimo común múltiplo por todo esto, lo cual se anota en este lado. Una vez anotado todo lo que estaba a este lado de la igualdad, que es esto, pero en sí tiene un pequeño problemita, y el problemita es que debe estar en paréntesis, algo muy importante. Una vez ingresado los paréntesis, se amplifica hacia el otro lado de la igualdad, es decir, acá, por el amplificador. Ahora, ¿qué es lo que se amplifica? Lo que se encuentra en la parte superior, que es esto. Eso se coloca en ese lugar, quedando de esa forma. Ahora, nosotros lo que vamos a realizar es lo siguiente. Aplicaremos la propiedad distributiva, la cual dice que este amplificador se debe distribuir hacia el interior de esa forma, quedando lo siguiente: el amplificador por esta fracción, la cual se debe anotar ahí, más el mismo elemento, que es el amplificador, en ese lugar, por la otra fracción, es decir, la otra fracción que está dentro del paréntesis. Y eso es exactamente igual a lo que tenemos al otro lado, ¿no es cierto?, de esta igualdad, que es el amplificador por, en este caso, por esta fracción. En este caso, acá tenemos un pequeñito problemita. Y el problema es que estos elementos también deben aparecer abajo, o al menos uno de ellos. En tanto, no está eso acá abajo. Por lo tanto, debemos averiguar
cuál es la factorización de esto que está acá abajo. Y si recordamos, la factorización de esto es exactamente eso que está anotado en ese lugar, ¿ya? Recordemos, dos números multiplicados que den menos 9 y sumados den el central, que es 0, al trabajarlo como un trinomio. De esa forma, podemos empezar a cancelar algunos elementos, como cuáles. S con S, como se puede apreciar, son iguales, se cancelan de forma cruzada. Lo mismo sucede acá. Y miren, lo mismo acá, acá y acá. De esa forma, algunos elementos se van a eliminar, en este caso, de la ecuación. En este caso, como se han eliminado algunos elementos, ¿no es cierto? Este elemento lo anotaremos un poco más cerca y también acercaremos este otro elemento hacia el signo de la igualdad, eliminando los números unos ya que no son necesarios y simplificando en sí los paréntesis, ¿no es cierto? Y haría W más 3 más W menos 3, y eso va a ser igual a esto de acá, que es menos 5. En este caso, se simplifica el 3 con el 3. Como pueden apreciar, uno es positivo y el otro es negativo. Y sumando un W más otro W son 2W, lo cual es igual a menos 5 en este caso, ¿no es cierto? Ahora, el 2 pasará hacia el otro lado de su forma inversa, de una multiplicación a una división. De esta forma, este 2 pasará dividiendo, observe, al otro lado de la igualdad. Entonces, podemos decir que el resultado final de W es menos 5 medio. Así de sencillo. Veamos otra ecuación. En la siguiente ecuación de primer grado, la empezaremos a anotar acá para empezar a resolver. En primera instancia, necesitamos amplificar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para poder eliminarlos. Los denominadores son estos que están acá abajo. Los anotaremos en este lugar. De los tres denominadores, los dos primeros, esos dos de ahí, no son factorizables. Se copiarán de la misma forma, mientras que el tercero sí lo es. Para poder factorizar esto de acá, se aplica este producto notable que dice que dos números sumados va a dar 7, es decir, los números A y B sumados dan 7. Recordar que el 7 está en ese lugar. Si comparamos, multiplicados 12, en ese lugar está el 12, si pueden apreciar. Y esos números son el A y el B. Entonces, esos números deben tomar ese lugar y en sí corresponderán a todo esto de acá. En primera instancia, debemos copiar esos dos paréntesis en ese lugar. Y los números son 3 y 4, ya que 3 más 4 son 7 y 3 por 4 son 12. Entonces, el mínimo común múltiplo serán todos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso serían x más 3 y x más 4 son los únicos factores. Entonces, el x más 3 y el x más 4 será nuestro amplificador. Entonces, este amplificador amplificará a ambos lados, es decir, este lado y este otro lado. En primera instancia, amplificaremos el lado izquierdo, que se encuentra toda esta expresión. La anotaremos en ese lugar. Ahora, a continuación, se debe tener presente que esto debe estar en
paréntesis, ya que es sumamente importante saber que esto corresponde a un elemento que es amplificado por esto de acá. Esto es exactamente igual al nuestro amplificador, que era el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto?, por la fracción que tenemos en ese lugar. Esta fracción la anotaremos aquí. Y se debe tener presente que acá vamos a aplicar la propiedad distributiva, es decir, ese elemento externo lo distribuiremos hacia el interior del paréntesis. Con lo cual queda nuestro amplificador multiplicando a nuestra primera fracción más este amplificador que se anotará acá multiplicada por la siguiente fracción. Y como dijimos anteriormente, nuestro amplificador multiplica a esa fracción que se debe colocar en ese lugar. Ahora todo eso debe ser exactamente igual a lo que está en la parte superior. Eso se baja. Ahora el objetivo es poder simplificar. Esto no se puede simplificar con eso. O sea, directamente no, pero se sabe que se simplifica porque es lo mismo. De hecho, para ver que exactamente es lo mismo, vamos a factorizar esto que está acá. Factorización antes realizada. Recordar que es dos números que multiplicados den 12 y sumados den 7. Y en este caso era el 3 y el 4. Recordar que se puede simplificar de forma cruzada. Es decir, S con S y el de acá con este de acá. En este caso serían esos dos con los dos de abajo. De esa forma. Ordenando los elementos. Esto sería así. Este lo acercaremos acá, puesto que estos se están multiplicando, y este lo acercaríamos al igual. Eliminando los números 1, ya que no son necesarios. Aplicando propiedad conmutativa, es decir, ordenando de otra forma esto, ¿ya? Y copiando esto en este lugar. Aplicando propiedad distributiva hacia el interior de los paréntesis, que haría 6x más 6 por 4, que son 24, 5x, que es 5 por x, y 5 por 3, que serían más 15. Eso va a ser igual a 12x más 31 en ese lugar. Ahora ha quedado una ecuación de primer grado, ¿no es cierto? De forma muy sencilla esta ecuación. Vamos a dejar la x a este lado y los números a este otro lado. Esto sería manteniendo el 12x a este lado, y el 6 y el 5 pasarían con sus signos inversos, ya que están sumando a ese lado. Al otro lado quedarían el 24 y el 15, y el 31 pasaría restando. De esa forma. Al sumar los números da 8, y al sumar las x da simplemente x. Entonces podemos decir que el valor de x es igual a 8. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.